Iniciamos una nueva semana de estudio. Es la sexta semana de nuestro folleto titulado El Libro de los Salmos y esta semana vamos a conversar sobre el tema titulado Me levantaré. Ese es el tema general. Y hemos aprendido durante estos días pasados que el mundo no es un mundo ideal. En este mundo hay injusticias. En este mundo las cosas que suceden nos resultan abrumadoras a nosotros los seres humanos porque en nuestro corazón queremos que haya justicia, pero no la hay. Los justos sufren, los inocentes a veces pagan por los crímenes que no cometieron. Esta es la realidad de este mundo contaminado por el pecado. Sin embargo, la Biblia promete que Dios intervendrá en el momento oportuno. Y cuando eso suceda, todo llegará a estar en orden. Porque esto es lo que vivimos en este mundo, un caos es lo que tenemos. Pero Dios pondrá todas las cosas en orden. De ahí que esta semana vamos a dedicar tiempo a esta figura de Dios levantándose. Creo que yo ya la he explicado antes, pero durante esta semana espero que nos quede un poco más clara. Así que vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy, porque hoy vamos a reflexionar sobre el guerrero majestuoso. Y espero que estas figuras que vamos a encontrar en el libro de los Salmos sobre la obra de Dios como guerrero majestuoso pueda fortalecer nuestra fe. Oremos. Padre bendito, gracias te damos porque tú nunca nos dejas solos, nunca nos abandonas, siempre estás pendiente de nuestras necesidades y esta semana queremos abrirte el corazón para que nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, nos vamos a encontrar en muchos de esos salmos que Dios es presentado como un guerrero poderoso. Y esto trae aliento al corazón incluso cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y debo decirlo de esta manera, y es más cuando estamos pasando momentos difíciles que necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Porque cuando olvidamos eso, es fácil caer en la desesperación. El salmista mismo ya nos mostró, o los salmistas ya nos mostraron, que a veces el corazón va a gritar de dolor, de desesperación, porque las cosas no están sucediendo como deberían. Este mundo es injusto. Pero los salmistas no se olvidan jamás de quién es Dios. Vamos a verlo en algunos salmos, porque es importante que nosotros tratemos de entrar también en el corazón de los salmos a fin de ver cómo Dios reacciona o cómo Dios actúa, mejor que reaccionar, cómo Dios actúa frente a las fuerzas del mal que parece que van ganando en esta tierra. Esas fuerzas del mal que a nosotros nos parece que están ganando terreno y están comiéndose a los justos, a los buenos, a las personas inocentes. Pero aquí estamos para aprender que Dios hará justicia por quien es Él. Y vean lo que dice el Salmo 18. No vamos a leer todos los versículos que se nos envía a leer en la lectura de nuestra lección, pero vamos a destacar algunos porque me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el verso 3 del Salmo 18. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí está hablando el salmista de la confianza que tiene en Dios, que, como ya hemos estudiado en semanas anteriores, escucha, y eso significa que actúa. Luego, vean lo que dice el verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, un tema que va a ser recurrente, y desde ya le digo, el día jueves vamos a volver al templo para dedicarle un poco más de tiempo, y dice el texto, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Y ahora comienza la obra de Dios, verso 7. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Verso 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y nos va describiendo cómo Dios, cuando ve que su pueblo está siendo maltratado,
actúa, tanto que puede hacer descender los cielos y Él mismo desciende, que fue lo que sucedió allá en la experiencia del Éxodo. Y creo que este texto hace un poco esta referencia, porque cuando leemos en Éxodo, Dios le dijo a Moisés: he descendido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Y eso podemos tener la confianza de que Dios lo hace. Dios desciende, Dios actúa. Claro, quizá aquí el gran problema es conciliar el momento de Dios con nuestro momento, con nuestra expectativa. Siempre hay que recordar esto, y quizá debo decirlo desde ya para que nos quede claro para toda la semana. Nosotros somos mortales, Dios es inmortal. Dios vive en la eternidad, un concepto que nosotros no podemos comprender. Nosotros vivimos en el tiempo y estamos limitados por el tiempo. Por lo tanto, nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer siempre estará marcada por nuestro tiempo. Es decir, nosotros siempre vamos a querer que Dios actúe según mis limitaciones. Pero Dios, que es eterno, ve las cosas desde una perspectiva mucho más amplia y actúa en consonancia con eso. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar que Dios, que es eterno y que ve las cosas mucho mejor y más allá de lo que nosotros podemos ver, va a actuar, va a hacer lo mejor. Así que, mi hermano, mi hermana, si usted y yo podemos comenzar a confiar en eso, vamos a estar seguros, porque la Biblia describe a Dios como un poderoso guerrero. Vamos, por ejemplo, a ver otro pasaje, y lo vamos a leer en el Salmo 76. Salmo 76, y vamos a leer versos 9 al 12, o verso 9, del 3 al 9. Dice Salmo 76. Vamos a leer algunos textos. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. O sea, Dios derrota todo eso. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, dice el texto, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y termino con el verso 7 y 9. Temible eres tú, dice el verso 7. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y este es un texto que va a encontrar un reflejo tanto en Isaías y luego en Apocalipsis capítulo 6. Y el verso 9 dice: cuando te levantes, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie delante de nuestro poderoso Dios? Bueno, aquellos que se cobijan bajo su protección siempre estarán en pie. Porque como lo dice el evangelista Juan, quiero decir, en sus cartas, él lo dice, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios permanece para siempre. Así que aquí vemos a los salmos recordándonos que frente a cualquier circunstancia podemos confiar en que la batalla es de Dios. Y como Él es un poderoso guerrero, Él va a actuar en favor de su pueblo sin que tengamos temor de que pierda, porque Él no va a perder. Y esto es especialmente relevante cuando nos damos cuenta que el rey David escribió algunos de estos salmos que hablan de Dios como peleando las batallas de su pueblo. Esto va a ser muy importante para reflexionar, porque el rey David es descrito en 1 de Samuel y en 2 de Samuel como un rey poderoso, como un rey que era intrépido en la batalla. Pero el mismo David reconoce que esto no depende de él. En realidad es Dios quien le ayuda. Él no necesita jactarse de eso, porque no hay ninguna jactancia en él. Nada de sus victorias ha sido suya. Él sabe, nada de sus victorias lo logró por sus propios medios. David sabe que es Dios quien lo ha librado. Es Dios el que ha luchado por él. Claro, David hizo su parte, pero lo que hace David es recordarnos que cualquier éxito que nosotros tengamos en la vida siempre va a ser un regalo de Dios.
Nuestra sociedad en el siglo XXI es tendiente a olvidar eso. ¿Ha notado usted que en nuestra sociedad lo que prima es el yo? Siempre ha estado el yo. No vamos a decir que hubo épocas en las que la gente no adoraba el yo. Claro que sí, siempre hemos adorado nuestro yo. Pero hoy en el siglo XXI, es mucho más lo que se adora al yo de lo que imaginamos. Por eso es que tenemos tantos ídolos que ya no son de piedra, no son de plata, no son de madera, ahora son de carne y hueso. Son esas figuras mediáticas que idolatramos porque son como la manifestación de lo que yo podría lograr si me esfuerzo, si hago esto, si hago aquello. Y nos olvidamos que muchas veces las condiciones de algunas de estas celebridades fueron muy favorables para lo que tienen, pero eso es otro tema. El punto aquí es que debemos estar dispuestos a hacer lo que hacía el rey David. Él sabía cuál era la fuente de su poder. ¿Tenía habilidades? Sí. ¿Era inteligente? Sí. ¿Era un estratega? Sí. Pero todo eso para David era un regalo de Dios. Así que enfrentar la prueba siempre va a necesitar que Dios nos regale entereza, fortaleza, sabiduría. Pero qué curioso es que los seres humanos, cuando salimos victoriosos de una prueba, lo que decimos es que soy muy brillante, es que soy muy tenaz, es que si no me hubiera esforzado lo suficiente, no lo hubiera logrado. Y olvidamos que todo eso, al final, es un regalo de Dios. ¿Qué peligro enfrentamos cuando olvidamos nuestro verdadero lugar en el universo? ¿Qué peligro enfrentamos cuando olvidamos que la fuente de toda bendición es nuestro Dios? El peligro que enfrentamos es que terminamos diciendo que nosotros logramos las batallas, que nosotros logramos las victorias de nuestras batallas y autosatisfaciendo nuestra necesidad de reconocimiento y logro, tratamos de aminorar a los demás. De eso hablaremos más adelante en la semana, porque esta semana tiene que ver justamente con esta dimensión de Dios, que obra en nuestro favor y que espera que nosotros obremos en favor de otros. Así que para terminar la reflexión de este día, recuerde, Dios es nuestro guerrero. Él es poderoso en batalla. Él no pierde ninguna batalla, pero espera que nosotros confiemos en Él. Espera que nosotros hagamos nuestra parte. Siempre tendremos que hacer nuestra parte, pero no debemos olvidar de quién viene nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros recursos. Cualquier cosa que sea favorable en nuestra vida siempre será un regalo de Dios. Siempre será un regalo de Dios, porque Él es el dador de esos dones. Él espera que hagamos algo bueno con eso. Así que le vamos a pedir a Dios sabiduría para poder usar esos dones de manera que lo puedan honrar a Él. Que nuestra vida sea una vida de alabanza a Él por todas las victorias que Él nos permite tener. Sí, porque este mundo no es el mundo ideal, lo voy a seguir repitiendo, pero nuestro Dios está al control y puede ayudarnos y quiere ayudarnos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos porque Tú has sido bondadoso con nosotros hasta este momento. Aun cuando a veces al venir las pruebas tendemos a desesperarnos, no podemos negar que mirando hacia nuestro pasado personal, Tú has obrado muchas veces de manera milagrosa en nuestro favor, de tal manera que hoy podemos agradecerte porque estamos aquí, hemos llegado hasta este momento de nuestra vida porque Tú has sido misericordioso. ¿Qué sería de nosotros si Tú no nos hubieras cuidado? Por favor, ayúdanos a aferrarnos a Ti, ayúdanos a confiar en Ti, ayúdanos a recordar que Tú eres el poderoso guerrero que pelea nuestra batalla. En el nombre de Jesús. Amén.